Flimcast, Flimcast, Flimcast. Esto es Flimcast. Sean muy bienvenidos a esta especialísima edición de este programa, ahora en categoría difusión de eventos pulentos. Así se va a llamar la sección de este programa, para que se enteren, porque están pasando cosas muy entretenidas. Y a partir de, mira, oficialmente, según el afiche, a partir de el 29 de septiembre, parte oficialmente el, la 29 versión del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso, y me acompaña su director, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bienvenido a este humilde espacio. Muchas gracias, Diego. Me siento opulento para estar acá en el evento opulento. Excelente. Y nos acompaña también Sebastián, que es parte de la organización de este festival, ¿o no, Sebastián? Así ¿Estamos es. bien? Ya, Sí. mira. Yo este festival me enteré de su existencia recién el año pasado, principalmente porque iban a exhibir Freaks, una película maravillosa, que más encima la iban a dar así, restaurada, como con color. Nosotros los de las generaciones anteriores alcanzamos a vivir esta magia del cine proyectado en película. Entonces conocemos como los pelitos, las pifias, los sonidos del cambio de carrete, todas esas cosas que uno asocia con experiencia cinematográfica, pero que la nueva generación desconocen. Y ustedes son un festival de cine predicado justamente en el rescate de películas, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Cuéntenos de qué se trata este festival. Bueno, del rescate de películas, como tú bien lo has dicho, pero me perturbó lo que me dijiste de Freaks, ¿no? En color, nosotros no hemos proyectado eso en color, No, no, nos no, yo encantaría, dije, pero dije en 35, dije con color. Como poniéndole color, no ah, que estaba colorizada la Ah, película. Sí, sí, ya, sí, sí. pulento. Sí, ya. sí. Listo, entonces, si es así, está en el festival correcto, Diego. Sí. Efectivamente. Bueno, este festival, como su nombre lo indica, es un festival de cine recobrado. Eso implica no que cobremos dos veces la entrada, recobrado, sino que significa recobrar, recuperar, salir a buscar, desempolvar y traer a la vida, casi como si fuésemos el doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein, recuperar estas películas o bien de algunas copias dispersas, incompletas, armar una copia lo más completa posible y poder compartir esa maravilla de la experiencia análoga con el público, con los proyectores de cine antiguos, los rollos de película, no necesariamente restaurados, sino que a veces son copias de la misma época que se han logrado Mm, recuperar y exhibir en el festival y hacer que la gente sienta efectivamente esa emoción de ir al cine, ver en pantalla una copia que tiene 50, 60, 80 años proyectada ahí frente a sus ojos, no un material digital, cualquiera puede conseguir un material digital y proyectarlo, pero no todos pueden decir, oye, vamos a proyectar el King Kong de 1933 en formato fílmico. Eso wow. es una experiencia totalmente distinta, que lo hicimos en su momento, proyectamos el King Kong, y, y- y este año nos toca también compartir películas maravillosas como El acorazado Potemkin, que cumple 100 años, o La quimera del oro, que las vamos a proyectar en formato fílmico. También El Húsar de la Muerte, la película muda chilena. Estamos hablando Sí. de películas proyectadas en formato fílmico y musicalizadas en vivo. Así es. A mí esto me parece bastante imperdible, sobre todo porque, mira, esto viene muy de cerca, pero hemos estado viendo, yo organizo un taller en el que hemos estado viendo películas de terror así por distintas décadas, y partimos justamente con películas de cine mudo, que son todo un descubrimiento también, y que, claro, el hecho de proyectarlas y musicarlas en vivo ya es rescatar la tradición más originaria del cine. Mm. Y,
y a mí me ha tocado ver algunas películas mudas musicalizadas en vivo y es una experiencia que recomiendo 100%. Por eso también las ganas de ayudar a difundir este festival para que no se lo pierdan, porque aunque es recobrado, como dicen ustedes, no cobran. La entrada es liberada. Así que pueden ir a estas funciones a recobrar la experiencia del cine. Oye, y hablemos un poquito de esta edición, pues, de la edición de este año. Ya nombraste El Acorazado, que está el lunes 29 de septiembre. ¿Es esta la inauguración oficial del evento? Ya, perfecto. Esa es la inauguración así, oficial, oficial. Antes hay una antesala, pero podemos hablar luego de eso, pero Sí, porque la así, antesala también está súper buena. Ya, pero mira, a las 19:30, el 29 de septiembre, esto es la próxima semana, va a estar musicalizada en vivo por Carla Díaz y está proyectada en 35 milímetros, una peliculaza. Acá, mira, no sé si usted auditor conoce a Sergei Eisenstein, pero es uno de los padres del montaje, por decirlo de alguna forma. Es un señor así que teorizó sobre el montaje cinematográfico y esta película del acorazado es un ejercicio bien impactante, no solo histórico como documento, sino también como pieza cinematográfica, porque el montaje tiene una secuencia muy famosa que va a ser, mira, justo yo a esta no puedo ir, pero envidio profundamente a la gente que va a poder ver esto en una pantalla gigante y musicalizada en vivo. ¿Qué me pueden Bueno, contar de esta? perdón, y una pantalla gigante, gigante. Bueno, Jaime, ¿de cuánto es la pantalla que hay en el Teatro Municipal de Valparaíso? 8 metros, ¿no? Me parece, ¿no? Wow, 8 metros. mira. No, la Entonces, experiencia es completa. 8 metros. Sí, así que muy interesante. Diego, permíteme agregar algo. Yo Por recién vengo favor. llegando, estaba trabajando con Carla Díaz. Estábamos justamente reunidos ahora en la mañana, toda la mañana, viendo la partitura definitiva para la película. Carla trabajó en base a composiciones de Shostakovich y de Prokofiev, es decir, la música que vamos a escuchar este lunes 29 es una música que en sus armonías y en sus cadencias tributa a la música soviética de los años 20 y 30. Y de lo poco que pude ahí escuchar que Carla compuso la partitura nueva para esta película, yo creo que el impacto emocional va a ser demasiado fuerte para el espectador que va a estar frente a la pantalla viendo estas imágenes en un tamaño de 8 metros de largo y escuchando la música en vivo compuesta y ejecutada por Carla. Y realmente me estoy imaginando cómo va a ser eso y creo que para la gente que vaya va a ser una experiencia inolvidable, porque la música que hizo Carla es realmente extraordinaria. Y conversábamos justamente sobre lo que tú decías, Eisenstein como padre del montaje cinematográfico. Y Carla me decía, porque ha visto más de 100 veces la película, ¿no? Para pensar las secciones de la partitura. Y me decía, Jaime, la película entera es un conjunto de escenas climáticas. No es que el clímax venga con la escena de la escalera. La película entera son conjuntos de clímax. O sea, el único momento de tranquilidad es cuando el acorazado llega al puerto de Odessa y la gente sale a saludarlo, les lleva animales, comida, y ese es el único momento de calma de la película. Pero la película comienza con violencia y termina con violencia y tensión. O sea, no te da ningún momento de respiro. Mm. Y es extraordinario considerar la película desde un punto de vista de un film climático total en todas sus partes. Y mm, con eso se van a encontrar el lunes 29. Y que y con tiene 100 años. 100 Además, una película que tiene años 100 años, o imagínate, o sea, con un siglo. lenguaje, claro, con un lenguaje cinematográfico tan extraordinario para la época y que hasta el día de hoy, que uno la puede ver. O sea, esta película la hemos mostrado varias veces en el festival, ¿ah? O en otras instancias, y siempre tiene muy buena aceptación. Porque además de ser un clásico, creo yo que es una película que sigue muy vigente, o sea, como que una película Mm. que como que llega muy bien a nivel de ritmo, ¿no es cierto? Como que no.
no es una película que cansa, ¿no es cierto? Creo que igual eso es importante destacar. Sí, no, y también creo que estas instancias son muy buenas porque el cine mudo, creo que en general no es lo que el público se imagina. Como el público se imagina como esta gente que se mueve rápido, cartelitos para los diálogos, pero justamente por no tener diálogos y siendo un arte tan nuevo, es altamente expresivo y hay mucho montaje y mucho menos diálogo que el que se imaginan. Como que uno piensa que todas las escenas tienen un cartelito con diálogo, pero no, esto es una invitación a que vayan, porque además creo que el cine te da la concentración necesaria porque el cine mudo es mucho más intenso, como que carga las imágenes. Al no tener diálogo, carga mucho más las imágenes y en este caso el montaje es bastante impresionante. Bueno, no por nada, es una película que se estudia, se estudian los textos de Eisenstein también, su teoría es muy buena, pero acá verla en práctica es bien impresionante. Yo esta nunca la he visto en proyectada, así que estoy al tiro, le pongo categoría de imperdible a Escápate, este evento. Jaime. Te vas a tener que escapar nomás. Vamos a ver, sí, voy a terminar ahí el cesante de Potemkin. Voy a dejar mi trabajo abandonado. No, ya, pero cuéntenme, qué más van a hacer? Porque mira, en esta página que estoy compartiendo ahora, que todos pueden ver si están viendo el YouTube, también tenemos a Carlos Flores como invitado que va a estar haciendo simposio. ¿Qué es esto? Cuéntenos de esto. Bueno, elegimos a Carlos Flores para analizar su obra, conversar sobre su proceso creativo, sus etapas durante la Unidad Popular y durante la dictadura, ver sus películas dentro del simposio y tener también invitados con los cuales conversar acerca de estas películas. Perfecto. Por ejemplo, a Claudio Pereira, que es director del área de competencia de FIC Viña, profesor de la Universidad de Valparaíso, el día martes. El miércoles va a estar Alberto Fuguet para conversar sobre la obra de Pepe Donoso y el documental que hizo también Carlos Flores sobre este escritor chileno. El jueves nos va a acompañar Carlos Obando de la Cineteca de la Universidad de Chile para hablar sobre otras de sus películas. Y el lunes vamos a proyectar Descomedidos y Chascones, que es un largo documental estrenado durante la Unidad Popular, y ahí vamos a estar junto a Carlos haciendo la introducción a este simposio y hablando sobre su vida y obra, ¿no? Y el viernes 3 vamos a dedicar toda la jornada a Sergio Bravo, que es otro cineasta fallecido recientemente, documentalista, creador del Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile, donde también va a trabajar Carlos Flores. Y vamos a presentar un trabajo de investigación realizado por su hijo, Sergio Mahuel Bravo, y por Daniela Fuentes, que se han integrado para reflotar el proyecto de Centro de Cine Experimental. Entonces, se va a plantear todo un proceso de análisis sobre lo que significó el trabajo de rescate y restauración de Luces de la Muerte por allá por 1960-61. Así que va a estar toda esa semana en las mañanas de 10 a 12:30 en el Duoc de Viña del Mar, dedicadas a estos cineastas chilenos, pero principalmente a Carlos Flores y dejando un espacio muy especial, casi de reflexión sobre lo que Perfecto. significaba hacer cine en Chile en esos años. Ya, está hermoso. ¿Y esto es con inscripciones a través de Sí, redes sociales o al correo exactamente. comunicaciones.cinerecobrado@gmail.com? Ya, me encanta. Oye, qué más queremos contar sobre este? Porque, mira, tenemos, por ejemplo, acá hay varias secciones. Tienen dividido por bloques todos los días, partiendo con grandes cómicos, donde estoy viendo que tienen programado película de Cantinflas, El Bombero Atómico. Tenemos a Tony Hancock, Charles Chaplin. Está buena. ¿Cómo fue el razonamiento para programar esto? Esto es todos los días Mira, a las 12 del básicamente, día. claro, básicamente intentamos rescatar actores cómicos que tuvieron su momento de fama en la historia del cine,
Tony Hancock es el más desconocido de todos, en parte porque murió muy joven. Es un actor inglés que desarrolla su carrera en televisión a fines de la década del 50 y realiza muy pocas películas para el cine. Y esta copia que encontramos de la película El Rebelde nos muestra la actitud hipócrita de la sociedad británica frente a un trabajador, a un pequeño burgués que se cansa de su vida en la oficina y se quiere dedicar al arte, a la pintura, a pesar de que él no lo sabe, ¿no? Pero no tiene talento. Él ve sus obras y las considera maravillosas, pero el resto ve sus obras y dice, esto es una basura, es una porquería, no tiene talento. Pero el tipo aún así tiene el coraje de lanzarse a crear y se va a París. Y es una película que está es muy poco conocida, está en un sistema de color antiguo que se usaba el sistema Technicolor, filmada con 3 negativos de color, muy bella de ver, y como es una película sobre la pintura, evidentemente los colores son fundamentales en este film. Así que para aquellos que no conocen a Tony Hancock, la invitación es más que obligatoria para ir a verlo. Pierre Perfecto. Eté, con la película El Suspirante, es también una obra maestra. Era un cómico y un payaso francés que trabajó con Jacques Tati, fue asistente de dirección de Jacques Tati en la película Mi tío. Actúa en la película Pickpocket de Bresson, es uno de los ladrones que acompañan al personaje principal. Y esta es la primera película que él escribe y dirige. Y además, históricamente, es el primer guión de Jean-Claude Carrière, el guionista de Luis Buñuel. O sea, su primer guión profesional. Y la película es un homenaje a las 7 ocasiones de Buster Keaton. Es una película que esencialmente nos muestra un personaje que habla muy poco, es casi un personaje de cine mudo puesto en una película sonora. Y es maravillosa porque el tipo también tiene que encontrar una novia y casarse, al igual que Buster Keaton en las 7 ocasiones. Y van a ocurrir una serie de situaciones visuales muy importantes porque Pierre Eté es un director visual. ¿Ya? El humor que él tiene es muy propio del cine mudo. Así que es otra joya que la vamos a proyectar en una copia que se exhibió en Chile a comienzos de los años 60 en 35 Wow. milímetros. Fernandel es otro de los cómicos muy famosos durante los 40 y 60, que nuestros abuelos y bisabuelos iban a ver sus películas al cine. Actuó en La Vuelta al Mundo en 80 días. Él es el cochero que lleva a Cantinflas y a David Niven, ¿no? A la terminal cuando ellos salen de Inglaterra. Y acá está interpretando el personaje de Don Camilo. Hizo 4 o 5 películas con este personaje que es un cura de un pueblo rural italiano que se enfrenta con el alcalde comunista llamado Pepone. Y es una serie de películas dirigidas por Julien Duvivier, un director francés que transita desde el cine mudo hasta fines de los 60 con la película Diabólicamente Tuya, con Alain Delon y Senta Berger. Y Duvivier logra construir un personaje carismático donde siempre está el sentido del choque entre el conservadurismo cristiano y el comunismo. Pero don Camilo tampoco es un cura perfecto, porque también increpa a Dios o a Jesús y discute con ellos. Y nosotros escuchamos las voces de Dios y de Jesús que hablan con él. O sea, es una serie de películas entrañables que también se enmarcan dentro del conflicto de la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, esta es la segunda parte de toda esta serie de films, bellísimamente fotografiada. Julien Duvivier, maestro también del realismo poético francés, colega de Jean Renoir, ¿cierto? Eh, director de esas películas de fines de los años 30, realmente extraordinaria. Y el último actor, Max Linder, fue también el primer gran cómico famoso a nivel mundial durante la década del 10 y del cual Chaplin, por suerte lo reconoció, ¿no? Se apropia de algunas características de él para realizar sus primeras películas. O sea, él se basa en el personaje de Max Linder, este dandy con sombrero de copa, con bastón, con bigotito, borracho, noctámbulo, mujeriego, y hace una serie de películas y se convierte en la superestrella del cine cómico a nivel mundial. Y esta es su última película, estrenada en 1924, después de su fallecimiento, ¿no?
Max Linder venía ya con problemas de popularidad en sus películas. La Primera Guerra Mundial lo afectó mucho. La importancia y la fama de Chaplin también le restaron impacto a sus películas y él, después de filmar Max, el rey del circo, toma la drástica decisión de suicidarse conjuntamente con su esposa. ¿Ya? O sea, esta es la obra póstuma del primer gran cómico de la historia del cine. Y un pequeño detalle más, Diego, esta película es muy difícil de encontrar, no está editada. ¿Ya? Y tenemos la copia en 35 milímetros de un reestreno de los años 30. Entonces, la gente va a encontrarse justamente con grandes fragmentos de la historia del cine cómico a través de estas películas. Y Sebastián también nos puede comentar más acerca de la orientación que tiene esta franja. Sí, sí, es una franja que surgió ya hace varios años atrás porque uno de los públicos que hemos cautivado, no capturado, cautivado, ha sido el público mayor, el público de personas mayores con los cuales tenemos vínculo con las oficinas de personas mayores, con oficinas, en fin, con diversas entidades, organizaciones que trabajan, incluso vienen delegaciones de distintas comunas de la región de Valparaíso, vienen personas de Panquehue, vienen personas del Garrobo, a presenciar justamente estas películas en un horario que también es más flexible para Mm. ellos, en el sentido de que pueden acceder a ese horario de las 12 del día, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué programar a las 12 del día? Y justamente tiene ese sentido. Y son películas que justamente tienen esa, siento yo también como sintonía con las personas mayores, como dice Jaime, que Fernandel probablemente, yo recuerdo que mi tío, por ejemplo, me habló alguna vez de Fernandel, y por supuesto siempre está Cantinflas y Chaplin, que son como los más reconocidos y con los cuales también uno puede como llegar de manera más fácil, digamos, a los públicos, como comentarles, porque si bien, como dice Jaime, Hancock no es tan conocido, pero ya si tú le hablas de Cantinflas, si le hablas de Chaplin, por supuesto que van a, van a tener la posibilidad de asistir. Y Max Linder, fíjate que también lo otro importante que comentaba Jaime es que esa instancia que vamos a tener el día sábado 4 va a ser musicalizada en vivo también. Así que también es una instancia súper bonita para que la gente, porque claro, hay personas mayores que en horario de las 7:30 ya no prefieren no salir o no prefieren, claro, pero a las 12 del día está bueno para ir un día fin de semana además. Sí, a las 12 está perfecto. Además, Y perdón, son perdón, cómicos. No, que a las 12 está perfecto y sí, siendo estos cómicos de cine mudo que también, bueno, se deduce por las cosas que nos contaba Jaime también, no son solo cómicos, igual están diciendo claro. cosas de su época, son personajes con mucha conciencia social, conciencia espiritual también, por lo que estoy escuchando. Está bueno este bloque. Ah, Entonces, todos y los un días poco lo que, mediodía cómicos. claro, y un poco lo que la comedia también, siento yo, la buena comedia también siempre quiere decir, ¿no? Como hay harto de la crítica social, ¿no es cierto? Ujú, Perdón, me había olvidado también, creo que también es importante rescatar que a los otros públicos que estamos llegando con esta franja también es al público escolar, de establecimientos educacionales de Valparaíso o de distintas, incluso van a asistir, ya tenemos varios colegios que están comprometidos a asistir, y eso también creo que es súper bueno, porque finalmente también habla de que porque claro, no son los niños o los jóvenes los que deciden, en este caso, son sus profesores, sus docentes, quienes también deciden llevar a sus estudiantes a estas instancias que muchas veces no son como las más populares, pero creo que también es un espacio súper grato, digamos, para que ellos puedan entender del cine de otra manera, ¿no es cierto? En los años anteriores incluso han podido asistir a franjas con dibujos animados. Por ejemplo, el año pasado tuvimos ujú. Tom y Jerry en 35 milímetros. Entonces, Laura y Qué Hardy lindo. en 16. Entonces, como que, Mm. claro, empiezan a mirar otro tipo de películas y eso está genial. Oye, ¿cómo reacciona el escolar que llega a ver este tipo de cosas? No sé, yo pienso en mi curso, si lo hubieran llevado a ver este tipo de cosas, probablemente habría sido un zoológico de gritos, pero está bueno, está muy bueno que sepan de dónde viene, dónde están, porque estos también son años, los Claro. primeros años del cine son bien fundacionales y se hacen muchas cosas que se Sí, siguen haciendo hasta el día de hoy. Entonces, como con una buena orientación, y en este caso una buena curatoría
Sí. se pueden cambiar vidas, pueden Sí, encontrar claro. al cinéfilo en ciernes que de aquí no sale, que siempre son los que uno quiere, ¿no? Sí. Yo siento que igual ahí hay algo de cómo uno orienta esto de acuerdo al establecimiento con el cual se relaciona, porque evidentemente si hay establecimientos, por ejemplo, que ya han tenido talleres de cine o han tenido algún trabajo previo, uno puede ir más allá y Mm, recomendarle algunas películas que a lo mejor en términos de lenguaje sean un poco más complejas y donde el estudiante no va a ir, o sea, va a ir con otra disposición, ¿no es cierto? claro, Em, pero claro, cuando estamos hablando de escuelas que primera vez tienen una experiencia de este tipo, yo siento que es súper importante cómo se orienta este contenido y también como primera instancia, ok, no vamos a ir con algo más suave, algo más, quizás más probado. Y ahí siempre, por ejemplo, en este caso particular, la orientación lo hicimos con Chaplin, que evidentemente es más universal, claro, permite, digamos, que a lo mejor los chiquillos, los jóvenes, a lo mejor, incluso muchos no lo conocen tampoco a Chaplin, pero me refiero a que en este caso siento que tienen la posibilidad de ir a pasarlo bien también. Creo que también eso, como primera experiencia, también es re importante. Y algo que hemos estado haciendo, Diego, también que creo que también es importante destacar, digamos, para que se entienda, o sea, para que los jóvenes cuando vayan a ver esto, no se queden como con la sensación de solamente haber ido a ver una película vieja, sino también hemos generado una instancia como de mediación donde permitimos que algunos estudiantes suban, accedan a la caseta de proyección del Teatro Municipal donde están las ah, máquinas 35 milímetros y comprendan qué es lo que acaban de ver o qué van a ver, ¿no es cierto? ¿Cuál es finalmente el sentido de esto? Entonces, encontrarse con una máquina gigantesca, digámoslo así, ¿no es cierto? Ver que la proyección de la película es una cinta, claro que evidentemente les cambia completamente el sentido de lo que están viendo. Y en otras instancias también hemos ido directamente a las escuelas, donde hemos llevado las máquinas perdón, no 35, de 16 milímetros. Hemos trabajado con Super 8, con 16 milímetros, y yo siento que cada vez los estudiantes, más que fijarse en las películas, o sea, bueno, sí, la película también es importante, pero me refiero que creo que los que más lo cautiva es la propia máquina, es la proyectora. Es como que se quedan así como embelesados, digamos, cómo funciona eso. Entonces, y yo creo que ahí, claro. o sea, desde el punto de vista pedagógico, hay un montón de cosas que se pueden abordar, pues no solamente desde el lado del lenguaje, del arte, del cine, sino también incluso a nivel de lo que es la ciencia, ¿no es cierto? Claro. Meter Que es un poco filosofía. todo lo que se perdió, pues, como esta idea Claro, de que el cine es una ilusión, porque uno está viendo muchas fotos que pasa una detrás de otra, lo cual genera esta ilusión de movimiento a través de una luz, y ahí se pueden explicar todas estas cosas como los orígenes, estas animaciones, estas rueditas, o que claro. alguien vio que si pasaban una luz, una sombra por una luz, se proyectaba. Todas esas cosas que hoy día hay que entubarse cuando uno habla de cine, porque hoy día ya no es así. En algún momento este fue el inicio, pero claro, ahora es todo digital y es todo. Pero este rescate a mí me parece Mm. muy digno de existir, muy digno de rescatarse y de Mm. mostrar a las nuevas Y generaciones. sí, yo ahí simplemente creo que igual es importante como que finalmente uno puede decir, los jóvenes no tienen interés en esto, pero yo creo que no es tanto que no tengan interés, sino que finalmente no lo conocen, No lo para conozco. ellos es desconocido y finalmente cuando tú se los muestras, genera un interés. Entonces bueno, nos volvemos a hacer la pregunta, entonces, ¿cuál es el verdadero interés? ¿El verdadero interés viene de los niños o viene de los adultos? Bueno, Sí. bueno, nada. Oye, mira, hablemos del segundo bloque, porque a las 3 de la tarde pueden ver todos los días en el Teatro Municipal de Valparaíso una categoría que ustedes han bautizado como la Segunda Guerra Mundial y el cine alemán. Que mira, acá, Jaime, quizá no es necesario que pasemos película por película, pero cuéntanos de este bloque. Si quieres pasar película por película, yo feliz, porque está muy interesante esta conversación. Eh, pero acá, ¿por qué? ¿Por qué esta categoría y cuáles son los que destacamos? Porque conmemoramos los 80 años del término de la Segunda Guerra Mundial y porque el cine alemán es aquel que más demoró en hacer un autoanálisis cinematográfico
sobre su historia. El sentimiento de culpabilidad, de vergüenza al cual fue sometido el pueblo alemán después del proceso de desnazificación llevado por las naciones aliadas, del ejército aliado, hizo que la toma de conciencia del nacionalsocialismo a través del cine fuera bastante tardío, ya en la segunda mitad de la década del 50, con algunas excepciones en la Alemania democrática, ¿no? La Alemania comunista que sí hizo películas tempranas, como por ejemplo El asesino está entre nosotros, primera película de la Alemania democrática del año 46. Pero la Alemania federal no va a ser sino hasta unos 10 años después que va a empezar a tomar conciencia de su historia y tímidamente va a hacer algunas películas, como por ejemplo El Puente, que está ahí programada, o Escenas de caza en la Baja Baviera, que es una película que no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, y uno va a decir, ¿pero qué tiene que hacer ahí? Bueno, la película parte con los créditos con letra gótica, prohibida en la Alemania federal a partir de 1945. Pero además, la película trata sobre el tema de la homosexualidad como un delito tipificado durante la Alemania nazi y que después del término de la guerra va a seguir siendo un delito hasta fines de la década del 60. O sea, son los resabios de una cultura conservadora que, Ujú. sin decirse frontalmente, van a ser conservados por la nueva Alemania federal. Y esta es una crítica justamente hacia la Alemania del pasado. Pero en términos generales, las películas como por ejemplo Los asesinos de Nuremberg, que es un documental con imágenes reales de los juicios y las ejecuciones de los jerarcas nazis, es un Wow. documental tardío de fines de los 50 que muestra el proceso brutal, muestran a Göring, Göring después muerto en su celda por suicidio, etcétera, noticiarios nazis de los años 40, de inicios de los 40, bombardeando Londres, o bien los alemanes recibiendo al ejército japonés, o sea, material de archivo que llegó a Chile en los años 40, porque en Chile existía el Partido Nacional Socialista, habían células del partido distribuidas en varias ciudades, incluyendo Valparaíso y sobre todo el sur de Chile, y estas películas llegaban a Chile en alemán, sin subtítulos y se exhibían en salas de cine. Entonces, con el paso de los años, he ido encontrando estas películas antiguas que han sido limpiadas, reparadas y van a proyectarse material de la época de la Segunda Guerra Mundial en pantalla grande. O sea, acá no vamos a ver nada restaurado, es material de la época. Y yo creo que con una finalidad pedagógica, educativa, hace falta que el público conozca este material y pueda verlo en pantalla grande y comprender una historia desconocida en el negocio de la distribución cinematográfica en Chile. Se exhibían largometrajes y se exhibían noticiarios nazis en los cines chilenos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, algo totalmente desconocido que la gente va a poder verlo ahora. No para glorificar, sino para entender la historia, los horrores de la historia y comprender que probablemente estemos cerca o a portas a una tercera guerra mundial. O sea, en 80 años, como especie, no hemos entendido absolutamente nada del pasado. Oh, no. Sí, un bloque que puede resultar profundamente deprimente, pero invaluable. No, sí, está bueno. Es que imagínate ver justamente estos registros muy cercanos a lo que está pasando en 35 y en 16 milímetros en una pantalla gigante. Me parece increíble. Bueno, y también tienen ahí el Tambor de Jalata, que es una película bastante célebre basada en una novela importantísima y que también probablemente no se ve en cine hace bastante tiempo. Nos Eh, remonta a nuestra infancia. sí, Que
Yo decía, Jaime, esta película me traumatizó cuando tenía como 7 años en mi casa viéndola, mientras el niño tocaba el tambor de hojalata, mientras su madre tenía relaciones con su primo. Es una película Spoiler alert. bien polémica en su momento, pero Sí, que claro. sí, Calificada para mayores de 21 años, me el, acuerdo. el, el clásico nunca imponderado mayores de 21 años, Así es. que a veces era por marketing, pero que en este caso se entiende. Oye, esto es todos los días en el bloque de las 3 de la tarde. Y terminamos con el bloque de las 5 de la tarde. Esta es la programación del Teatro Municipal. Tenemos actividades más por otros lados, pero acá terminamos con cine chileno de los 60 todos los días a las 5 de la tarde, partiendo el primer día con El Chacal de Nabo del Toro, que es una película emblemática del cine chileno, una gran película. Y acá tenemos también películas en 35, en 16, pero también tenemos algunas en digital. Esto también para que va a ser una sorpresa. Algunas películas van a estar así muy de la época, otras se van a ver impecablemente, ahora saben por qué. ¿Y qué me cuentan de esta sección? ¿Cómo fue programar esto? ¿Qué pensaron? Aparte de cine chileno de los 60. Bueno, New Love es una película que la teníamos como una deuda pendiente, Mm. porque hace un par de años fue programada en el festival, pero a última hora no se pudo proyectar por un tema de que el director no la autorizó. Oh, Pero no. ahora sí se va a mostrar. Y básicamente son películas que desde la crítica social, desde la mirada hippie de los años 60 o desde el registro semidocumental como Un viaje a Santiago de Hernán Correa, nos van a mostrar estos cambios que ha habido, estos cambios culturales que ha habido en Chile y una toma de conciencia también Mm. hacia un Chile un poco más social que va a permitir este cambio vivido a partir de septiembre del año 70 con las elecciones presidenciales. Es más que nada un recorrido histórico, también con algunos documentales del padre Rafael Sánchez, nombre clave también para entender el cine chileno de fines de los 50, un cine documental de carácter social. Y bueno, algunos títulos como Más allá de Pipilco, de Tito Davison, que también se va a exhibir el burócrata González, ambas con Manolo González, un cómico muy famoso en esos años, que son películas muy poco vistas, al igual que Lunes Primero, Domingo 7 de Elvio Mm. Soto, con Patricia Guzmán, Jorge Guerra, Violeta Vidaurre y muchos actores y actrices chilenas de los años 60, que después nosotros cuando chicos los conocimos en teleseries, en Mm. los años 70 y 80. Son películas reveladoras donde a través de cada título se va viendo cómo la mirada del cineasta va transitando desde un registro documental hacia un cine de denuncia social. Mm. Y hay que exactamente destacar que New Love, Jaime, fue también una película filmada en gran parte en el litoral de acá de la Mm. región, de Valparaíso. Entonces también hay una cercanía también con identificar cómo eran los balnearios, cómo eran un poco la sociedad de esa época comparativamente con ahora. Así que también ahí hay como una mirada al pasado, ¿no? Acerca Sí, qué de lindo. realmente La cápsula temporal eso. ahí, una ventana a este mundo, que es el mismo que estamos Sí. ahora, pero hace bastante. Sí. Hay más películas, creo que hay otra lámina ahí, Diego, que es la de la franja ya de más tarde. Ahí está Esta, ¿no? Sí, así que es. ya, La franja nocturna, podríamos la llamarla. franja nocturna. No, si esto es para hacerse un bar yendo a ver Este es películas. un maratón. Sí. Cuéntenos, mira, tenemos una muestra de Kinemacolor que parte a las 19. Este es el más breve. ¿Qué es esto? Son viñetas en colores, este registro que tienen. Ya, pero mira, tenemos la muestra de Kinemacolor, que es más breve, y después sigue con películas centenarias musicalizadas en vivo. O sea, Eh, usted eh, llega a las 19, va a ver esta muestra de Kinemacolor, que por lo que estoy entendiendo, por lo que y, nos dijo antes Jaime,
Dale, dale. Sí, no, y que iba a comentar, digamos, que esta selección de películas centenarias, musicalizadas en vivo, es una franja que ya viene realizándose hace varios años, es una franja como ya emblemática, yo diría, del festival, y que, tal como tú dices, Diego, le otorga siento yo que le otorga como una diferencia al festival que Mm, no todos los festivales tienen, evidentemente, porque obviamente son festivales distintos, pero también es una de las gracias de venir al Recobrado y por eso siempre queremos hacer la invitación a las personas a vivir esta experiencia de como sentarse en una sala en el año 2025 y como si fuera una máquina del tiempo, mm, regresar al periodo de cine mudo donde nunca fue tan mudo el cine. mm. Había una musicalización muchas veces de orquesta, de pianista, Claro. que acompañaban las funciones. Y en este caso particular es justamente eso, es como volver a revivir esa experiencia o vivirla, porque en verdad no sé si muchos la puedan revivir, pero sí como vivirla y generar este espacio como inédito, ¿no es cierto? De tener un pianista tocando, musicalizando en vivo, es una cosa impresionante. Y bueno, y con películas además muy emblemáticas. Quizás Jaime, ahí quizás, además de las películas que ya nombramos, como El acorazado Potemkin, o El Húsar de la Muerte, o La Quimera al Oro, que son películas más conocidas quizás, pero quizás Jaime que nos pueda hablar del amor no se hace ciego, porque es un hito dentro del festival. Es una película que estuvo perdida por más de 100 años, ¿no, Jaime? Algo así, ¿no? Oh, wow. Es como el hito de este año. Sí, es una película. Por eso clausuramos con esta película, porque es una película que está perdida a nivel mundial y la encontramos acá en Chile y justamente a 100 años del estreno. Así que ha sido digitalizada, limpiada, escaneada a 4K en la Cineteca Nacional y va a ir también con música en vivo compuesta por Andrés Barros, que es estudiante de música del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con un sexteto de músicos que van a recrear, ¿no?, la música popular alemana de los años 20, acompañando comedia, muy curiosa comedia, interpretada por Conrad Veidt, que hacía el papel de Cesare en Caligari, del sonámbulo, Lil Dagobert, que hacía el papel de la chica, que también actuaba en Caligari, era la víctima, y Emil Jannings, el inolvidable actor que participó en El Tartufo de Murnau, en Fausto y también en El último hombre de Murnau. La historia de esta película es que es una comedia de auto-homenaje del cine alemán de la época, pero también un proceso autocelebratorio del término del pago de las indemnizaciones de Alemania a Bélgica y Francia por la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? El Tratado de Versalles obliga a eso, a Alemania. La postra, la coloca de rodillas frente a Europa. El año 25 se terminan de pagar todos estos préstamos y pagar las indemnizaciones, y Alemania comienza a vivir algunos años de bonanza hasta 1933. Bueno, la película, probablemente a nivel inconsciente, celebra la vida nocturna, la sexualización, los cabarets, los bailes, ¿cierto? Y los hombres intentando aprovecharse de las mujeres, que es lo que comienza a ocurrir en esta Alemania de postguerra. Y la película además tiene una sección de metacine, cine dentro del cine. Wow. Vemos los estudios UFA, cómo se filma una película, las cámaras de la época, las luces, etcétera. Y Emil Jannings aparece haciendo de Emil Jannings, ¿ya? Entonces es una película bien interesante, curiosa por decirlo menos, y dirigida por Lothar Mendes, que era un director alemán que tiene que irse una vez que llega Hitler y realiza su carrera tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Pero lo importante de todo esto es que es una película con un trío de actores, un equipo soñado, un Dream Team, como dicen algunos, que no ha vuelto a ser vista desde 1925. O sea, y justo, a 100 años del estreno, vamos a mostrarla acá en Valparaíso musicalizada en vivo. Es uno de esos milagros de que estas películas perdidas aparezcan de repente en alguna bodega, en algún almacén. Me gustaría agregar algo, Diego. A Por nivel favor. mundial existe un 85 mundial. O sea, todo lo que podemos ver hoy
es un 15% de lo que se hizo durante los primeros 30 años del cine. Y en perdido. Por lo tanto, cada vez que encontramos algunas de estas películas, es devolverle a su historia un fragmento perdido. Y yo creo que este festival sirve justamente para eso. No es solamente un festival para educar, un festival que tenga una naturaleza pedagógica, sino también es un festival que permite a los archivos nacionales también. Pero no, pero creo que se está refiriendo justamente a que gran parte de lo que es lo que se ha encontrado es una pequeña parte, digamos. Mm, Claro, Creo que justo está diciendo que era como un 15% solamente de lo que se produjo en esa sí, época, es lo que se ha encontrado. Entonces, de hecho, en el cine chileno pasa lo mismo. O sea, como que hay un claro. puñado de películas que han sido recuperadas. Entonces, ahí pasa exactamente lo mismo. Claro, y esto igual es impresionante porque pasa incluso como con las grandes películas del cine mudo, las que son famosas, ocurre que aparece un rollo que nadie nunca había visto. Creo que apareció, no me acuerdo si fue Metrópolis la que encontraron un rollo que nunca habían encontrado y lo encontraron en Argentina, lo tenía como un coleccionista y fue como una gran causó revuelo como en el mundo de la cinefilia, estos Mm. hallazgos que siguen apareciendo. Porque, por ejemplo, yo no tenía idea que existía esta película y me sorprende mucho también el ejercicio metacinematográfico que tan temprano en el cine ya está hablando de sí mismo, Así ya se es. está mostrando, entonces está bueno. Creo que a esta puedo ir, ¿ah? Puede que me Parece asome a ver que el amor nos hace ciegos. por ahí vamos a estar, pues, Sí, ¿no, Diego? sí, por ahí vamos a estar. Oye, es que yo tengo una pregunta, pero no sé si Jaime nos está escuchando, que es una pregunta 100% personal, tengo mucha curiosidad sobre esto, pero la musicalización de las películas mudas, por lo que yo estoy entendiendo ahora, es un ejercicio que están haciendo ustedes. Ustedes como que están buscando música de la época, como que la música sola, en el caso que nos explicaba anterior, se me fue el nombre de la chica que está Carla. haciendo la música, Carla. Ella es un ejercicio de ella con la película y ella está decidiendo qué incluir. ¿Es siempre así o existe, por ejemplo, algún registro, alguna partitura asociada a una película? ¿Era siempre la misma música o dependía del cine, del músico del momento, qué música le ponía? Porque cuando uno, por ejemplo, ahora ve hoy día películas mudas y no sé, te ves Nosferatu, tiene una música y es la misma música en todas las copias, como que existe la música oficial de Nosferatu, que yo tampoco tengo idea en qué minuto se asoció y quedó ahí para siempre en el registro de la película, pero en el caso de ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen esta musicalización? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, les comento que estas son partituras originales compuestas para las proyecciones en el festival. Ya, Hubo películas que originalmente tuvieron partituras para orquesta o para piano. Muchas partituras se perdieron. Imagínate si hay un 85% de películas mudas perdidas, también se perdieron las. claro, Pero algunas películas como Caligari, partitura original que ha sobrevivido, otras no. perfecto. Y muchas veces lo que tú escuchas en internet, en YouTube, son bandas sonoras que colocan y que en vez de música son ruidos, ¿no? Cada cual hace lo que le parece con la película, o lo interpreta o la Sí, reactualiza, pero por lo general son pocas películas que han conservado su partitura original, que eso tampoco significa que se hayan interpretado en todas las salas de cine, ¿no? Día del cine, si podía costear una orquesta, un claro. pianista, un violinista, o bien en salas más pequeñas había músicos que adaptaban melodías populares para la proyección de la película, que era lo más usual. Ya, qué lindo. Ya, está completamente imperdible también esta selección. ¿Qué quieren que les diga? Y hablemos del bloque, este ya es como el bloque abiertamente nocturno, porque están con una retrospectiva de Roger Corman. Que acá tengo un compañero en este podcast que estaría feliz yendo a todas estas funciones, porque es un fanático. Y tenemos bueno, Roger Corman es un famoso productor, cineasta
norteamericano que incurrió mucho en el cine de género, con muy poco presupuesto, pero con mucho talento siempre. Es un gran descubridor, además, de grandes estrellas, de grandes directores, y muy prolífico. Hicieron muchas películas, tiene, es bien famoso por sus películas de terror que adaptaban obras de Edgar Allan Poe, adaptaban así bien, bien libremente con Vincent Price, pero aquí estoy viendo que tienen una película con un jovencísimo Jack Nicholson, por ejemplo. Y cuéntenos, ¿por qué Roger Corman y qué podemos ver acá en esta sección? También dice acá en 16 milímetros, también serán copias eh, en película. Bueno, Corman también tiene un lugar en los corazones de los cinéfilos. Falleció hace algunos meses y por lo tanto también es una deuda que tenemos con él, porque es un cineasta independiente, porque Corman no fue a la escuela de cine. Corman era la escuela de Era. cine para Joe Dante, para Jack Nicholson, Dennis Hopper, Peter Fonda, Coppola, que lo ayuda justamente a codirigir el terror, codirigida por Corman y Coppola, y muchos cineastas famosos de hoy día le deben sus inicios, ¿no? James Cameron, le deben sus inicios a Corman. Por lo tanto, este cine de explotación, de serie B, de bajo presupuesto, no tiene por lo general cabida en algún festival de cine, pero acá reunimos algunos títulos eh, de los años 50 y 60, como por ejemplo Conquistó el Mundo, una película sobre un pepino gigante que llega de Venus a conquistar la Tierra, con Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, Mira, ¿ah? En vez de usar una pistola, usa un soplete en esta película, ¿no? Peter Graves, de la serie Misión Imposible. Por lo tanto, son películas imperdibles para comprender cómo funcionaba la industria y estos subproductos que salían al margen de la industria, y Corman detrás de todos ellos. Y algo estupendo. más que agregar, y algo más que agregar es la presencia de Fernando Martín Peña, que va a venir desde Buenos Aires, el gran historiador del cine, crítico de cine, restaurador, el hombre que encontró la copia completa de Metrópolis en Buenos Aires, el 2008, nos va a acompañar de miércoles a sábado presentando estas películas, y además que Fernando trae de su archivo personal desde Buenos Aires 3 de estas películas para compartirlas con nosotros. Así que va a ser una reunión muy agradable. Que, no, imperdible también. Oye, Bueno, tenemos, sí, vamos a tener, perdón, vamos a tener también, además de Peña, que es como de los, hay prolíferos, ¿no es cierto?, del cine, de la restauración, recuperación de películas, en Argentina, va a estar también el día 29, un referente para nosotros los chilenos del género de terror, que fue como el primero que ahí se metió en el género del terror, que fue Jorge Holguín. Y Jorge también nos va a estar acompañando en la presentación y también en el conversatorio que vamos a tener de el terror el día 29. Así que para quienes también quieran acercarse acá, vamos a estar junto con Jorge. Así que varios sí. invitados también, esto también es No, importante del está buenísimo. Gran galería de invitados. Estamos hablando de la película El Terror de 1963. Ahí va a estar el compatriota que en efecto es uno de los que más se ha dedicado al terror desde el principio y ha sido muy leal al del género. Así principio que de los años 2000, ¿no? sí, sí. Eh, Oye, ¿qué más? Bueno, tenemos la antesala, pues, que también Ah, es pero espérate, algo muy antes de la interesante. antesala ¿Sí? quizás, o Antes lo de la dejamos para el antesala. final, no sé, porque el domingo también, dejémoslo para el final lo del domingo, porque ahí va, hay una Ah, sesión especial además. tenéis razón, tenéis razón. Tenemos que hablar de la Ya, clausura, pero ahora hablemos eso, de la antesala, porque eso. ahora hay una nueva sección que también, y esto va a tener lugar en la Cineteca de la Universidad Católica de Valparaíso, Así es. a las 18 horas con entrada liberada. La exhibición desde mañana, ¿no? Desde mañana, bueno, lunes Desde mañana, 22, desde hoy lunes 22, usted está escuchando hoy esto lunes. hoy lunes 22,
pero se sacaron unos clásicos que también para mi generación son bastante importantes. Si usted está viendo esto en YouTube, ya está viendo las películas que hay, pero parte el lunes 22 con La Cosa de John Carpenter, que, wow, peliculaza. Y sigue la semana con Los Goonies, con Las Tortugas Ninja, la primera película de este fenómeno pop ochentero, noventero que eran Las Tortugas Ninja. Claro. Y seguimos con, y me encanta que le hayan puesto Martes 13 a la película. Así es. No, Fue un debate en el grupo de Recobrado. ¿Cómo le ponemos? Pero acá fue conocida así, po. Así fue acá, conocida en Chile. exacto. Usted iba al videoclub y se encontraba con 10 películas de Viernes 13 tituladas Martes 13, que es históricamente el día de la mala suerte para Latinoamérica, así que está Así es. muy bien traducido. Y van a dar la primera, la que lo empezó todo, la película de Así Sean es. Cunningham de 1980, y después con este clásico pop de vampiros de 1987 que es Generación Perdida. ¡Wow! Que también ¡Qué, se le llamó así acá, porque mundialmente era Los Boys. Es The Lost Boys, claro, los chicos perdidos, que es como Así es. una referencia a Peter Pan, pero Generación Perdida tiene un sonido distinto. Y el mismo 24, porque esta es una función especial, porque esta Sí, sí la dan en cine, van a dar Mulholland Drive de David Lynch. Qué maravilla. así Y es. esto va a ser en el Teatro Municipal de Valparaíso. De la antesala, Así es. esta es la única que no va en la sala, en la cineteca de la universidad. Estaba en el Teatro Municipal en Sí. 35 milímetros, la magna obra de David Lynch, también fallecido este año, Mulholland Drive. Mira, esta semana también está buenísima. Sí. Y Bueno, estoy esto, seguro esto es que... como que hay para ir calentando motores, como decían por ahí. Sí, sí. Y No, pero está buenísimo. es una franja que partió el mismo año del estallido social. Me acuerdo que estábamos exhibiendo La Historia Sin Fin. Y, y mientras tanto, mirando mi celular, estaban pasando cosas en Chile. Claro, entonces, Claro. bueno, La Historia Sin Fin. Y bueno, y desde ahí quedó esta antesala que ha permitido también cautivar a otros públicos, a públicos algunos más jóvenes entre comillas, porque digamos que estas películas son películas de los años 80 70 y tienen más de 40 años. Y lo que hemos querido hacer acá también es reunir y rememorar esos clásicos que, como tú dijiste, son películas que probablemente vivimos cuando éramos niños, porque en ese Mm, tiempo no había filtro. Entonces, sí. a los 7 8 años estamos viendo Martes 3, estamos viendo La Cosa, sin ningún problema. Pero claramente es una franja que justamente rememora probablemente esas tardes, esas noches o familiares, ¿no es cierto?, que veíamos en VHS. Probablemente muchas de estas películas cuando éramos niños no las vimos en el cine, pero sí la posibilidad de verlos en las casas, en tardes de cine, en cine en su casa, entonces un poco trae a la palestra a eso. Y películas como Los Goonies, que son películas que siento yo que ya en términos de género ya no se hacen, estas películas de Mm. aventura, con jóvenes, con niños, ¿no es cierto? De ahí está el protagonista, siempre se me olvida el nombre del actor, ¿no es cierto? Pero es el que hizo de Sam en El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, Sean sí. Astin. Sean Astin, Exacto. que hoy Sean día Astin. está Sean es Astin. el presidente del sindicato de actores en Estados Unidos Así es. hoy. Pero ahí Así es. partió. Bueno, y esa película también es la primera película donde actúa Josh Brolin, que hoy día lo vemos Así en, es. en muchas películas. Esta es de la factoría Amblin, producida por Spielberg, que también hizo muchos Así es. hits en esta época, que responsable de la infancia de muchos, me incluyo. Y a mí me parece importante porque estas son las películas que por lo menos a mi generación nos hicieron cinéfilos. Y al final estas eran las películas que uno empezaba a ver y de ahí ya te Claro. expandiste y viste otras cosas. Y entiendo que conecta nuevas generaciones porque, por ejemplo, yo ahora soy padre de una pequeña. Y son estas las películas que le muestro, porque también quiero que replique la experiencia. Y de hecho Por hay, ahí va. hay, hay dos acá que le gustan mucho a mi hija, que son Los Goonies y Generación Perdida. Eh, con La Cosa todavía no,
Todavía no nos metemos. No, todavía Falta no un nos poquito. meteremos ahí y con martes Claro, 13 tampoco, sí, esperaremos en la claro, adolescencia. Las tortugas claro. ninja, no sé, creo que es más gusto de niño que de niña, pero con las otras dos Exactamente. sí, sí hay. Así que también sirve para eso, también sirve para ver estas películas que usted probablemente no ha visto en un cine, no ha visto en pantalla grande. Puede ir con sus Sí. pequeños, puede decir, mira, estas son las películas que veía tu padre, como hago yo. Pero no lo haga con Mulholland Drive, porque esa requiere, es para mayores, sí. Y, Sí. y puede ser un poquito más desafiante, pero también una gran película para ver en pantalla grande. Así que A ver, está todo pasando. ahí Jaime se sacó un peliculón, digamos, tiene la posibilidad de ver Mulholland Drive en 35 milímetros, es una experiencia, yo creo que va a ser una experiencia increíble, así que, y por eso justamente lo pusimos paralelamente, digamos, con las Tortugas Ninja, pensando, digamos, en tener dos públicos completamente distintos. Mm, Así es que, bueno, Tortugas Ninja está cumpliendo 35 años y una película que nosotros programamos pensando, digamos, también en el fenómeno que tú mencionabas, Diego, de lo que marcó las Tortugas Ninja probablemente a una generación en los años, fines de los años 80, para nosotros principios de los años 90 acá en Chile, y particularmente en mi persona, una película que fue conseguida en un videoclub de barrio antes que se saliera en original una copia pirata grabada del cine. Entonces, para mí es un viaje al pasado ahí, recordando cómo mi tío me arrendó esa película y estábamos felices sí, en la casa de las Tortugas Ninja. Entonces, bueno, es un poco también eso, ¿ah? El Recobrado también es como decíamos antes, como una máquina del tiempo, que nos remonta sí, probablemente a momentos que también, no digamos que eran más felices, pero más distendidos, ¿no? Más tranquilos. Y así vamos a cerrar el es. festival, ya que estamos hablando de como nuevos clásicos, clásicos de la cultura pop, vamos a cerrar con Superman, Vamos de a Christopher cerrar. Nolan. Vamos, yo ya subiéndome, sí, Es que tienes que el sumarte, festival, porque sí, me sumo. Me sumo. Oye, es que me invitaron a esta exhibición en particular, que es una de las actividades de clausura, junto con El amor nos hace ciegos, que es la que conversamos hace un rato, pero el domingo a las 4 de la tarde, en el Parque Cultural de Valparaíso se exhibirá en 35 milímetros la película Superman de Richard Donner, película del 78, que nos convenció a todos de que un hombre puede volar. Ah, ese era el eslogan, creerás que un hombre puede volar. Película completamente fundacional, que de nuevo, mira, tienen dos películas de Richard Donner acá, sí, y que fue la primera película, sí, la primera superproducción del género de superhéroes que hoy día, aunque ya están diciendo que está en declive, yo creo que no. eh, Creo que este señor puso las bases de este subgénero con esta, la primera película, la primera superproducción. Marlon Brando es el papá de Superman. Christopher Reeve, señor que también no, sigue siendo el Superman definitivo para muchos. Y se va a exhibir en 35 milímetros. Qué bonito. Yo esta no la vi en el cine, en una guagua, cuando se estrenó. Pero sí vi Superman 2, que es la secuela de esta película. Creo que fue una de las primeras películas que me llegaron a ver en el cine. Y sí, me sigue produciendo mucha alegría ver a este señor, ver estos colores, el tono de la película me parece bien único, algo que no se había hecho, como cierta liviandad, cierta comedia en los villanos, en los personajes centrales, algo que sigue hasta el día de hoy, sigue incluso en la película de Superman que se estrenó este año. Así de importante, así que también muy, muy bonita selección para terminar el ciclo. ¿Qué hubo detrás de esta programación? ¿En qué pensaron? ¿Pensaron en eso? ¿Pensaron en la familia? Bueno, en la familia, en Gene Hackman, en Terence Stamp, también para recordarlo por sus fallecimientos cercanos, ¿no? Mm, Y prácticamente porque casi todo el reparto estaba muerto. Es cierto, brutal darse sí. cuenta de eso. Y, y que la familia se reúna en torno a esta película, porque como tú decías, está proyectada en formato fílmico y en pantalla ancha, en CinemaScope. Y es la copia del estreno que se dio acá en los cines, porque la Wow. película
a comienzos de 1979. Llega a cines acá a Chile y esta copia la rescatamos. Y permíteme un paréntesis. Mientras Sebastián hablaba sobre los VHS y los videoclubes y las películas piratas, la copia de Mulholland Drive fue encontrada tirada en la calle en Ah, Concepción, en un cine cerca de la plaza, porque había cerrado el cine y estaban tirando las cosas para afuera y había varias cajas con películas tiradas en el suelo, en una vereda, y ahí rescatamos Mulholland Drive, tirada en la calle, wow. en una vereda, en Concepción. O sea, el origen de las copias es variopinto. Eh, Sus procedencias son multiformes y heteróclitas, así como el signo lingüístico. Por lo tanto, hay toda una aventura detrás de rescatar las películas, ir encontrándolas, arreglarlas y compartirlas con la gente, que es lo que uno tiene que hacer, ¿no? ¿De qué te sirven las películas archivadas y guardadas en una bodega? De nada. Las películas fueron hechas para ser vistas y los proyectores de cine para que funcionaran. Y el festival cumple cabalmente con ambas cosas. Ya, y creo que no podemos decir nada mejor que eso, así que lo vamos a dejar hasta acá. Dejamos a la gente invitadísima. 29 parte oficialmente del festival, pero tenemos antesala desde el día de hoy, que usted está escuchando esto. Así que no pierda el tiempo, vaya a Instagram, ¿cómo se llama el Instagram del festival? Para Cine que busque la recobrado. información. Vayan al Instagram Cine Recobrado, se informen y veámonos allá, po. Yo ya dije dónde voy a estar. Voy a estar el último día, voy a estar con Superman. Va a Y estar ahí también el conversamos 4, ¿ah? más. Va a estar parte Voy a del día estar, 4. voy a llegar Eso. el 4 sí, y me quedo hasta Superman. Así que muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Sebastián, no solo por la conversación, sino también por esta iniciativa que me parece muy destacable y, y espero que les haya servido este espacio también para conversar con la gente. Y mucho éxito, imagino que están hasta las masas con trabajo, pero va a salir hermoso, estoy seguro. Muchas Muchas gracias, gracias. Diego. Ya. Muchas gracias, Diego. Y gracias a usted por escuchar y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Flimcast,